Hola chicos, vamos a estudiar el teorema fundamental del cálculo, parte uno. Si hay una parte uno, quiere decir que hay una parte 2, pero en este caso vamos a hacer el estudio de este teorema. Para ello, he escrito las siglas del teorema fundamental del cálculo. Se entiende así. En muchos libros van a encontrar estas siglas. Para poder escribirlo esto de manera general, voy a escribir lo siguiente. La derivada de una integral. Una integral que avanza es una integral definida que tiene como extremo inferior un número cualquiera y como extremo superior una, una x voy a colocar en primer lugar. Luego una función que depende de una nueva variable que nada tiene que ver con x y el diferencial tampoco tiene que ver con la variable x. Es decir, si nos fijamos solamente en esta parte, la integral depende de una variable que no es la x, pero termina en su resultado dependiendo de x debido a la evaluación. Solo por la evaluación, pero de ahí en principio no. Y por eso se puede derivar con respecto a x. Si este resultado no tuviera la variable x, la derivada vendría a ser, un ejemplo, la derivada de, por ejemplo, 5t más 1 con respecto a x. Solo se deriva la x. Aquí no hay x, eso vale ser. El resultado de esto es lo siguiente. De acuerdo al primer teorema, la derivada de una integral que tiene esta apariencia es simplemente hacer lo siguiente. Hay que evaluar el extremo superior, o sea, la x, dentro de la función. O en otras palabras, cambiar la t por la x. Y listo. O sea, parece que no fuera la gran cosa. Sin embargo, esto sí se complica. Si es que pasa lo siguiente. Digamos que esta es la versión débil del teorema fundamental del cálculo parte 1. Hay una versión mucho más fuerte. ¿Qué pasaría si aquí arriba hay una función? Voy a darle otro nombre para no usar la misma. Claro, el mismo caso, solo que ya no hay una x, sino una función cualquiera. Podría ser logaritmo de x, coseno de x, lo que sea. Esto cambia, y cambia de manera tenaz. Por lo siguiente, el resultado de esto se resuelve con la regla de la cadena. Esta es la derivada de ese extremo de arriba por la integral de a g de x, f de t por la derivada de esa función de arriba con respecto a x. Esta es la forma general del teorema fundamental del cálculo parte 1. Esta es la que más importa que la de arriba. Es más larga, pero es la que más se usa. La van a ver hasta en los exámenes. Voy a poner un ejemplo. Ejemplo 1, ya del caso fácil, de arriba. Le voy a llamar caso 1. La versión débil y esta es la versión fuerte. Para la versión débil es súper fácil. Por ejemplo, la integral de 8 a x de raíz de t más 1 de t. Esta parte depende de la variable t. Y lo demás de x. Resultado, simplemente hay que cambiar esta t por la x. Y ya. Ni siquiera importa este número de aquí. Podría ser 1000 o cualquier cosa. No importa. Lo que importa es esa letra de arriba. Y esto es x más 1. Y ya. Está resuelto. Es súper fácil. Pero si ya no tienen la x, ahí ya se complica la cosa. Si tuvieran esto, solo voy a complicarla un poquito. Voy a poner 3x. Este ya no es el primer caso. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Escriben la derivada de ese extremo de arriba, es lo que está aquí, según la regla. La integral de 8 a 3x de la raíz de t más 1 de t por la derivada de esto de acá arriba. 3x con respecto a x. Y bien, ¿cómo se resuelve esto?
Hasta ahí está la escritura de aquí. Aquí es donde hay que pensar y recordar esto de acá arriba. Implícitamente lo vamos a usar. Miren, la razón por la cual yo escribo directamente esto es por lo siguiente. Porque este número de aquí y este de aquí coinciden. Si esos dos coinciden, el resultado es simplemente escribir en lugar de t el número que está acá arriba. Y muere el problema. Eso pasa aquí. Este par de números coincide. Lo mismo que en el caso de arriba. Solo que no es la x, es un 3x. Pero coincide. Es el mismo caso. Así que lo único que hay que hacer es poner este 3x aquí, en lugar de la t. Es decir, ponemos 3x más 1. Y esta parte que acabo de encerrar ya está resuelta. Solo derivo 3x. Eso es 3. Si acomodo mejor los términos, esto sería 3 por 3x más 1. Terminado el problema. Entonces no es tan complicado como parece, porque la primera parte es completamente idéntica a la versión que yo he llamado débil del teorema fundamental del cálculo. Y esto es una derivada conocida. Hay que poner otro ejemplo para que quede claro. Voy a cambiar un poco las cosas. Voy a poner, por ejemplo, un coseno de x. Y acá un 0. Recuerden que el número de acá abajo no importa. Lo que sí importa es esta función. Y aquí, por ejemplo, voy a poner t más 1 al cuadrado. Ya. ¿Cómo se resuelve eso? Hay que seguir esta regla primero. Hay que derivar con respecto a este extremo de ahí, es decir, coseno de x. Integramos de 0 a coseno de x de t más 1 al cuadrado de t por la derivada del extremo superior, coseno de x. Y ahora recordemos lo anterior dicho. Si este par de números coinciden, coseno, coseno, lo único que hay que hacer es poner este coseno en lugar de la t. Entonces esta parte ya está resuelta. Sería coseno de x más 1 al cuadrado. Ya está. La derivada del coseno es menos n. Y luego acomodamos los términos nada más. Multiplicando esto es menos seno de x por coseno de x más 1 al cuadrado. Y está resuelto. Ya está terminado. La derivada de esta integral es esto. Y de esa manera ya he utilizado los dos casos. No hay más. Este es el primer teorema fundamental del cálculo. O al menos la parte 1. La parte 2 la vamos a estudiar después. La parte 1 es esta. Y esta es la forma más general con la que se puedan topar. De todas maneras vamos a hacer igual más ejercicios. En cuestionarios, tareas y los progresos. Hasta aquí el teorema fundamental del cálculo, parte 1.